Ahora cedemos el uso de la palabra a la vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental. Ella es experta en estos temas de educación a distancia, la doctora Emma Barrios y Pensa. Adelante, doctora Barrios, por favor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Encantada de estar aquí esta tarde en una mesa tan importante y que además se hace más vital y urgente en el contexto en el cual nos encontramos. Por favor, ¿me confirman si se ve bien mi presentación? ¿Sí? Sí, adelante, Emma. Perfecto, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Quisiera recordar un poquito, dado que el tema que nos ocupa es precisamente la educación superior, ¿no? Es lo que nos une a las universidades públicas y privadas que estamos en esta alianza. Quisiera recordar en qué situación nos encuentra la pandemia. En primer lugar, recordar este estudio que se hizo a través en el Ministerio de Educación en torno a cómo nos encontraba nuestra propuesta de ir a la OCDE. Resulta que en el Perú solo tenemos acceso a la educación superior un 33% de ciudadanos, mientras que la media en América Latina está por 46%. Y obviamente los países más desarrollados, el 80% de sus ciudadanos acceden a la educación superior, técnica o universitaria. Esto ya era un problema. Nos habíamos planteado, habían surgido muchos mitos pensando que había mucho acceso, y eso no fue nunca cierto. Solamente la tercera parte de nuestros ciudadanos tienen acceso a la educación superior, y eso ya era para nosotros un reto, un desafío, porque mientras más discriminación o rezago o poca educación hay, pues somos un país menos competitivo. Quiero también resaltar que no solamente se trata de acceder a la educación, sino que tal como lo plantean los estudios en el mundo, el problema central además es la conclusión de estudios. ¿Cuántos ciudadanos no solamente ingresaban a la educación superior, ingresan a la educación superior y concluyen sus estudios? Y aquí vemos claramente en estas barras que los celestes son los que ingresan, pero miren cuántos logran su sueño de culminar una carrera técnica o universitaria en este caso. De tal manera que ya los sistemas educativos mostraban un serio problema de tener unas características que no permitían que los ciudadanos cumplieran su sueño de alcanzar una educación. Solamente, obviamente, si consideramos la media nacional, ya estábamos en un nivel bastante más bajo, solamente el 28% hacia el año 2018 lograba concluir sus estudios. Imagínense, tan pocos entran y tan pocos concluyen, lo cual en la zona urbana representaba el 33%, pero mientras más nos vamos a la zona rural, solamente el 7% concluye. Los que hablan castellano en nuestro país, el 30% logra concluir. Pero si vamos a otras poblaciones indígenas, solamente el 13%, y si nos vamos a la población de más pobres, solamente el 8%, y pobres extremos el 2%. De tal manera que lo que nos está pasando en estos tiempos es un cuestionamiento también a esta forma de cómo hemos entendido y cómo hemos promovido la educación en nuestro país. Igualmente desde el acceso a la tecnología. Estos son datos del mes pasado, de los informes del INEI, los he querido rescatar tal cual, porque hoy, como han insistido los colegas que nos han antecedido, los señores rectores, nuestras autoridades, pues ya teníamos un problema de conectividad. Y obviamente hay un problema de acceso a computadoras, hay un problema de acceso a internet, que ya en Lima, metropolitana inclusive,
en estos primeros meses del año, tal como nos encontró la pandemia, solamente el 63% prácticamente tenía acceso a Internet en sus hogares, ¿no? Todas las demás personas encontraban otras formas de acceder. Pero en el conjunto del país no era así. Y peor en la zona rural, como podemos ver aquí, el problema se hace mucho más grave. De tal manera que no estábamos en las mejores condiciones para afrontar una situación de estas características. No obstante, también tenemos el tema de no solamente el acceso en las computadoras o internet, sino cómo los ciudadanos, aunque no tuviéramos internet en nuestra casa, si no tuviéramos computadora en nuestras casas, sí estábamos haciendo uso de internet. Y ese uso de internet estaba obviamente en Lima Metropolitana, en las principales ciudades, pero también en áreas rurales. Ya había una tendencia, un hábito, un interés y un uso apropiado de Internet de parte de muchas zonas rurales. Estábamos en un proceso de cambio. De tal manera que la pandemia nos llegó en un momento y nos hemos tenido que adaptar en situaciones obviamente ya diferentes, ya sin equidad. Y por eso es que quiero en mi segundo punto plantear que lo que estamos viviendo en este momento no es educación a distancia, ¿no es cierto? Lo dice la norma del Ministerio de Educación, lo dicen los estudios internacionales. Se trataba de no parar, se trataba de salir adelante y de no perder el año académico, y por eso implementamos una educación no presencial o remota, diferente de lo que es una educación a distancia, que como se ha indicado antes, tiene una vigencia sumamente importante en el mundo. Y aquí quisiera señalar también cómo estaba la educación a distancia en el mundo, en nuestro continente, en América Latina, respecto a la educación presencial que estábamos mencionando. Y lo que sí se evidencia es que, según la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, que también hace un mes ofreció unos datos y nos decía que antes de la pandemia la educación superior a distancia ya se encontraba en expansión hace mucho tiempo. La matrícula en el 2010, hace 10 años, ya había crecido al 73%, mientras que la presencial solamente subía el 27%. Igualmente, ya no solamente porque iban por segunda carrera, no solamente porque iban por posgrado, ya desde el primer título optaban por la educación a distancia. De tal manera que ya en el 2017 representaba el 15.3% del total de estudiantes. Todos somos claros y somos testigos de que esto no pasaba en el Perú. Obviamente, esta característica de la educación a distancia, que tiene tanto tiempo y tanta madurez en otros países, y es una disciplina tan potente, pues en el Perú la estamos viviendo de una forma muy puntual, básicamente limitada a prestar el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos, que es lo que predomina por la ausencia de los antecedentes que teníamos en educación a distancia, y también por que no había la legislación que lo promoviera, ¿no? Si bien nuestra Ley General de Educación mencionaba que tenía que haber educación presencial, semipresencial y a distancia, pues a las universidades la ley lo tenía restringido. No obstante, también quisiera rescatar lo que es muy frecuente, es una lectura y es un autor, seguramente el más leído en Iberoamérica, sobre educación a distancia, que nos precisa que la educación a distancia nació para orientar a los estados a democratizar la educación. Es decir, ese interés de los estados y ese compromiso con la democratización de la educación fue el impulso de los países hacia la educación a distancia.
pero también la deficiencia de los sistemas convencionales. Todos hemos pasado por experiencias en las cuales asistíamos a clase y la metodología y la forma de estudiar ya no nos convencía, ya terminaba siendo tediosa, terminaba siendo una posibilidad de aburrimiento y de no seguir aprendiendo. Y obviamente por eso es que la pedagogía y la educación y la tecnología nos permitieron tener este alcance, y eso es lo que hace el seductora, y eso es lo que hace que se desarrolle de forma tan importante la educación a distancia en el mundo. Y más aún ahora, la creciente necesidad de aprender a lo largo de la vida. Ya ninguno de nosotros se queda con una sola carrera, con una sola maestría, sino que permanentemente estamos buscando formas de actualizarnos. De tal manera que todo esto es el impulso que significa la educación a distancia. De tal manera que lo que queremos y el planteamiento de quienes estamos involucrados en esta misión es superar las brechas que teníamos en nuestro país, superar las distancias geográficas, en nuestro país la descentralización económica que nos permite que muchos jóvenes vayan a empezar a trabajar fuera de las grandes ciudades y no tienen por qué dejar de estudiar, ¿no? Todos en las ciudades grandes necesitamos flexibilidad de horarios porque no nos podemos pasar 1 hora o 2 horas yendo a estudiar a un determinado campus universitario, ni qué decir de las poblaciones vulnerables, personas con discapacidad que tienen que gastar muchísimo dinero, energías y esfuerzo para ir a una clase presencial, pero además por las ventajas que esta representa por ser una educación personalizada y, como hemos dicho, educación a lo largo de la vida. De tal manera que, ¿cómo asumimos las universidades este mandato de no dejar a nadie atrás? Sabiendo que teníamos poca experiencia como país, pero que nuestro compromiso como educadores en las universidades públicas, privadas y en los institutos, ¿qué nos impulsó? Y aquí he recogido una gráfica de cómo ha crecido desde abril, que se declaró la pandemia, el interés por el tema de educación a distancia. Cómo los peruanos nos hemos volcado a buscar soluciones y alternativas para cumplir nuestra misión. Cómo hemos querido cumplir realmente la responsabilidad que tenemos. Y aquí quiero aprovechar y saludar realmente a todos nuestros docentes de todas nuestras universidades, colegios, institutos, centros educativos, que realmente se han esforzado de una manera impresionante por hacer las cosas súper bien. Esto es el fenómeno que ha sucedido. Todo el mundo se volcó a buscar cómo hacer las cosas bien. Pero también quiero destacar que según estas tendencias que nosotros podemos ver, las búsquedas no solamente fueron en los lugares donde había condiciones de internet en las grandes ciudades. Como ven aquí, en este mapa del país, ya Huancavelica estaba volcada a buscar soluciones. Pasco estaba volcada a buscar soluciones, Ayacucho igualmente, Cajamarca igualmente, de tal manera que la educación a distancia ya es un tema que está presente en el país, buscando soluciones para este momento, pero que tiene el gran potencial de haber sonado, de haber sido parte del interés de muchos educadores y de seguramente de todos quienes hacemos educación. Particularmente, no solamente era cómo hacerlo, qué plataformas usar, como se ha señalado anteriormente, sino también cómo facilitar y hacer posible esta experiencia a nuestros estudiantes que ya tenían algunas dificultades. Por ejemplo, este es un estudio de mayo de colegas de la Universidad Católica que sobre las universidades licenciadas señalan que se volcaron realmente a buscar una solución para proveer laptops, proveer internet. Se empezaron a permitir el retiro de cursos en forma gratuita, la eliminación de moras e intereses, las modificaciones de plan de pagos, es decir,
Realmente las universidades nos comprometimos profundamente, y sobre todo las privadas, en buscar soluciones, no solamente para brindar el mejor servicio, sino sobre todo para también facilitar de alguna forma a nuestros estudiantes acceder a este tipo de servicios. También hay una tendencia muy importante que se dio en el mundo, y es reconocer que todos necesitábamos soporte socioemocional. Y aquí quiero mencionar como una experiencia un programa que surgió de manera natural de los docentes egresados y exalumnos de la Universidad Continental, un programa que se llama Calma, que fue creado como un servicio gratuito de atención de telepsicología, constituido por 160 voluntarios. Hasta ahora mismo tiene ya 4 meses de existencia, y acuden a este programa totalmente gratuito y en línea beneficiarios de niños de 6 años hasta personas mayores de 80. De tal manera que las universidades nos comprometimos, para que nadie se quede atrás, nos comprometimos no solamente con computadoras o descuentos, facilidades económicas, sino también con soporte de todo tipo. Entonces, quisiera señalar que esta situación, que para todos fue un desafío, sigue siendo un reto que no nos afecte más, evitar que nos afecte. Y para eso necesitamos efectivamente el apoyo y el levantamiento de las restricciones que ya se hicieron y que esperamos que se implementen a través del reglamento, del cambio del artículo que lo restringía de la ley universitaria, pero también ser conscientes que estamos frente a retos muy fuertes como país. Sabemos, y lo dicen los estudios de la IESALC, el 20% de los estudiantes se puede quedar fuera del sistema educativo. Y en nuestro país solamente el 33% tenía acceso, como vimos al principio. De tal manera que estamos frente a un problema social sumamente fuerte que nos toca a todos poner el hombro para poder seguir adelante prestando el servicio educativo. Igualmente la brecha digital, ya lo hemos dicho, que mientras más alejadas y mientras más pobres sean las personas, pues menos acceso tienen a la educación. Hemos mencionado ya esta nueva oportunidad que nos abre el cambio de la ley universitaria a través del decreto legislativo 1496, cuya reglamentación estamos esperando que efectivamente esperamos que nos permita cambiar de paradigma y que nos permita recuperar el tiempo perdido, que seguramente son décadas en nuestro país, pero que precisamente nos tienen que impulsar a brindar un servicio de educación a distancia de calidad. Que además, tal como está planteado en la Ley General de Educación y tal como está ahora planteado en la modificatoria de la ley universitaria, sí es una modalidad que no solamente complementa, sino que sustituye la presencialidad de manera muy clara, como es en el mundo y como lo hacen las universidades, que pueden tener modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia, que claramente pueden sustituir la presencialidad, tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Qué hemos aprendido ya en esta nueva situación? Por un lado, que la educación ya no puede ser la misma. Lo dicen las principales autoridades, organismos, y también es una reflexión que compartimos con los rectores, ¿no?, que me han antecedido, que es responsabilidad de todos garantizar el derecho a educación para que no se profundicen las inequidades que ya existen en nuestro país, sino que tenemos la obligación todos de aportar a la igualdad de oportunidades. Igualmente necesitamos flexibilidad de modalidades y flexibilidad de modelos educativos. También lo dicen las tendencias internacionales, no tiene por qué haber un solo tipo de universidad. Los países necesitan modelos diferentes de educación que
permitan reflejar a los ciudadanos que la demandan, que permitan responder a determinadas necesidades del mercado laboral, a determinadas necesidades también obviamente de condiciones sociales y culturales como las que hay en nuestro país, porque tenemos la misión, y la educación tiene la misión de contribuir a la equidad y a la inclusión, que son los nuevos conceptos hoy vigentes en el mundo asociados a la calidad. Igualmente, reconocer que seguramente vamos a tender a modelos híbridos. Ese valor tan importante que se notó en nuestros docentes, en nuestros gestores educativos, de desarrollar la creatividad para responder al momento, pues ya no debería parar. De tal manera que la innovación debería seguir y la educación ya no tendría que ser otra vez para volver a donde estábamos antes. Se han roto paradigmas, ¿no? Hemos salido del estado de confort o de lo que ya sabíamos, o de la educación que nos funcionó hace 30, 40 o 100 años atrás. Se trata de poner en valor también esa autonomía y esa relación familiar que hoy se ha gestado al transformarse los hogares en centros de estudios. Esa autonomía que se ha necesitado desarrollar en cada centro de estudios, porque generalmente no tienes ya al profesor que te controle la asistencia. Y la colaboración que ha surgido en este espacio ya internacional en el cual podemos realmente compartir las mejores prácticas y compartir también y tener eventos como este que hubieran sido muy difíciles realizar con tantas personas de manera presencial. Y se han roto algunos paradigmas. Por ejemplo, el primero, que la educación a distancia era de baja calidad, ¿no? Por supuesto que existirán alternativas presenciales o a distancia de baja calidad, pero ya pasó el licenciamiento, ya el piso está nivelado, estamos en una situación diferente, de tal manera que necesitamos entrar a una etapa de confianza, necesitamos entrar a una etapa en la cual cada universidad pueda desplegar sus mejores esfuerzos para lograr eso, que los estudios dicen que la educación de calidad puede ser igual o de mejor calidad que la presencial. García Aretio lo acaba de decir en un congreso en Colombia, que él empezó estudios hace 10 años y haciendo seguimiento a experiencias de educación a distancia que por supuesto que son de mejor calidad que las presenciales. Y metaanálisis que existen en el mundo en el mismo sentido. Y el segundo paradigma también roto, que la educación a distancia es más barata. Lo acaba de decir también en un evento en la semana pasada, Ana Capilla de la OEI, que obviamente necesitamos hacer una educación de calidad, y una educación de calidad requiere una inversión, porque detrás de cada profesor, detrás de cada docente, detrás de cada tutor, hay un equipo que está haciendo seguimiento y soportando y desarrollando toda la experiencia de aprendizaje de cada profesor. De tal manera que estamos en una situación diferente, estamos en una situación en la cual, si la sociedad cambia, la tecnología cambia y nos da tantas facilidades, tantos beneficios, y los jóvenes cambian, ¿por qué la educación no va a cambiar? Ese es el reto que tenemos, y esta es la oportunidad que nos abre la educación a distancia, como lo ha permitido para Emerson Benítez. Emerson es un estudiante de la Universidad Continental. Él estudia a distancia como más de nuestros 11,000 estudiantes que estudian de manera semipresencial o a distancia en este momento, y él eligió esta modalidad de estudio porque es un apurimeño que tiene 28 años de edad y vive en una comunidad campesina, la comunidad Santa Isabel de Caipi en Abancay, a 2.870 metros de altura sobre el nivel del mar. No tiene internet, pero tiene una computadora y sabe que tiene que ir 1 o 2 días a la semana
a conectarse a Internet a Sharka. Y por supuesto que va, y cada vez que se presenta a sus evaluaciones, pues tiene un protocolo. Y esta es precisamente una foto que se tomó en el momento que aplica el protocolo de identificación, que con tecnología podemos valorar y reconocer y animar ese maravilloso esfuerzo que hace por tener una educación superior de calidad. Queremos que como Emerson todos los ciudadanos tengan esta oportunidad, pero eso es solo posible si es que la educación a distancia se generaliza, es una posibilidad flexible y que sobre todo tiene las características y el compromiso de ofrecer equidad y igualdad de oportunidades en nuestro país. Muchísimas gracias por escucharme y esperamos la etapa siguiente. Muchas gracias.